Hay algo que los narcisistas jamás reconocerán, pero que los consume por dentro, la sensación de estar perdiendo el control sobre alguien que pensaban tener completamente bajo su influencia. Para ellos, no hay mayor amenaza que ver cómo su presa deja de responder a sus juegos mentales, se vuelve inmune a sus tácticas y rompe con el ciclo de dependencia emocional del que se alimentan. Cuando esto sucede, la fachada que muestran al mundo comienza a resquebrajarse, dejando al descubierto a una persona desesperada, ansiosa por recuperar el poder que cree haber perdido. Lo interesante es que puedes invertir esa dinámica sin que siquiera lo noten. ¿Te imaginas que quien intentó dominarte termine obsesionado contigo? Hay técnicas psicológicas muy efectivas que pueden hacer que todo su aparente poder se vuelva en su contra, atrapándolos en su propio laberinto emocional. Hoy quiero mostrarte cómo lograrlo, utilizando su propia psicología como herramienta. El narcisismo va mucho más allá de la simple arrogancia o un exceso de confianza. La psicología ha demostrado que, en el fondo, los narcisistas son personas profundamente inseguras, con una autoestima tan frágil que necesitan validación constante para no desmoronarse. De hecho, investigadores de la Universidad de Ohio descubrieron que dependen intensamente de la aprobación externa para regular su mundo emocional. Esto quiere decir que, sin alguien que los admire, les tema o les permita sentirse superiores, su sentido de identidad empieza a colapsar. Por eso manipulan, controlan y se aferran a los demás, su estabilidad emocional depende de cómo los ven los otros. Pero hay un aspecto aún más curioso, el narcisista no solo necesita adoración, también necesita resistencia. El psicólogo de Harvard, Dr. Craig Malkin, autor del libro Rethinking Narcissism, identificó un fenómeno llamado egoísmo reactivo, donde los narcisistas se obsesionan con las personas que dejan de brindarles atención o se resisten a su influencia. En vez de alejarse, se enganchan más, tratando con desesperación de recuperar esa fuente de poder emocional. Y aquí está la clave. Al entender cómo funciona su mente, puedes romper el juego. Cuando encuentran a alguien que los nutre con admiración o sumisión, hacen lo imposible por retenerlo. Pero si aplicas ciertas estrategias, puedes convertirte en un reto para su ego, algo que no pueden controlar ni entender. Es entonces cuando ocurre la paradoja, al perder su control habitual, entran en un estado de confusión emocional tan intenso que pueden desarrollar una fuerte dependencia psicológica hacia quien les niega ese poder. El cazador termina convertido en presa. Y este cambio de roles ocurre porque al responder de forma diferente, tú modificas por completo su percepción sobre ti. En vez de verte como una persona fácil de manipular, comienzan a verte como un enigma, un reto que activa sus impulsos más obsesivos. No se trata de magia ni manipulación, sino de comprender los mecanismos internos del narcisismo y usarlos inteligentemente a tu favor. Por eso, en los próximos minutos voy a enseñarte cómo hacerlo. Cómo tomar el control sin necesidad de confrontación directa y transformar la dinámica por completo. La primera técnica es el silencio estratégico. Los narcisistas se nutren del drama y la reacción emocional. Cada vez que respondes con enojo o angustia, les das exactamente lo que quieren. Pero si te mantienes sereno y distante, comienzas a desarmar su juego. Un estudio publicado en el Journal of Personality Disorders demostró que cuando no reciben la reacción esperada, los narcisistas experimentan una disonancia emocional profunda. En otras palabras, pierden el equilibrio que les da poder. Si en lugar de discutir, deja sus palabras en el vacío con un simple ok o incluso con total silencio, su frustración crecerá al punto de perder el control. En lugar de entrar en discusiones interminables o tratar de razonar con alguien que no escucha, simplemente deja sus palabras en el vacío.
Por eso, responder con un simple ok, con una mirada neutra o incluso con un total silencio crea un vacío emocional que el narcisista no puede soportar. Un estudio de la Universidad de Kentucky encontró que los individuos con rasgos narcisistas tienen una baja tolerancia a la falta de estímulo social, lo que significa que el silencio los lleva a una sensación de pérdida de control e incluso desesperación. Al no ceder a su juego, obligas al narcisista a cambiar de táctica. Primero intentará provocarte con más insistencia, pero cuando vea que no obtiene la reacción esperada, empezará a obsesionarse contigo. Esto se debe a que los narcisistas tienen un miedo profundo a la irrelevancia y al rechazo. Según el Dr. Sam Buckman, experto en trastorno narcisista de la personalidad, cuando un narcisista siente que ha sido ignorado o desplazado, su ansiedad se dispara y puede entrar en un estado de obsesión por recuperar el control. Y aquí es donde la dinámica cambia por completo, porque al mantener el silencio estratégico, el narcisista deja de sentirse poderoso y empieza a sentir que necesita recuperar tu atención. Y lo que antes era una persecución de su parte, ahora se invierte en los papeles. Tú te conviertes en el enigma, en el desafío que no puede descifrar. Y en el mundo de un narcisista, lo que no pueden controlar los consume. La segunda estrategia es la imprevisibilidad. Los narcisistas construyen su poder a partir de la previsibilidad. Saben exactamente qué palabras usar para provocarte, qué gestos manipular para desestabilizarte y qué actitudes adoptar para mantenerte en su órbita. Pero ¿qué ocurre cuando el guión cambia? Si de repente dejas de reaccionar como esperan, si muestras indiferencia ante sus provocaciones o si, en un giro inesperado, adoptas un comportamiento distante y enigmático y rompes el patrón que les otorga control sobre ti. La psicóloga Ramani Durvasula, experta en narcisismo, señala que cuando un narcisista ya no puede anticipar tus reacciones, su sensación de poder se desmorona y entra en un estado de ansiedad e inseguridad permanente. La ciencia respalda este fenómeno, ya que un estudio publicado en el Journal of Abnormal Psychology descubrió que los individuos con rasgos narcisistas experimentan altos niveles de estrés cuando sus expectativas sobre los demás no se cumplen, es decir, cuando no obtienen la respuesta esperada. Su cerebro entra en un estado de alerta, intentando desesperadamente recuperar el control. En este punto, el narcisista puede intensificar sus intentos de manipulación, pero si te mantienes firme en tu imprevisibilidad, comenzará a sentirse vulnerable. Este cambio en la dinámica lo obliga a adaptarse a ti, en lugar de ser tú quien se adapte a él. Este efecto es aún más poderoso si de vez en cuando les das pequeños momentos de validación, pero solo para luego retirarlos nuevamente. Este refuerzo intermitente crea en el narcisista una necesidad obsesiva de recuperar tu atención, pero al no saber cuándo recibirán aprobación o rechazo, su mente entra en un estado de incertidumbre que puede hacerlos psicológicamente dependientes de ti. En otras palabras, cuando el control deja de estar en sus manos, se ven forzados a seguirte el juego a toda costa. La tercera estrategia es desafiar su realidad. Los narcisistas moldean la percepción de los demás a través de la manipulación psicológica. Y eso es clave que lo sepas, porque ellos utilizan tácticas como el gaslighting para distorsionar la realidad y hacer que sus víctimas duden de sus propios recuerdos y emociones. Es decir, crean situaciones donde siempre son las víctimas incomprendidas o los héroes indiscutibles. Y esta es la estrategia que les permite controlar la historia y, por lo tanto, controlar a las personas que los rodean. Pero hay una debilidad en este método, y es que cuando alguien nos confronta con hechos irrefutables y se niega a caer en su juego emocional, su estrategia se derrumba por completo.
Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships encontró que los individuos con rasgos narcisistas reaccionan con frustración e incomodidad cuando se les enfrenta con evidencia clara que contradice sus manipulaciones. Por lo tanto, en lugar de responder con enojo o entrar en discusiones interminables, la mejor táctica es una confrontación directa y concisa. Si un narcisista intenta manipularte con una mentira evidente, puedes simplemente responder con "eso no ocurrió y lo sabes". Luego mantén el silencio. Este simple acto los desarma porque no les das margen para justificar su versión ni para alimentar un debate donde puedan tergiversar la verdad a su favor. El silencio es un arma poderosa en este punto. Al privarlos de la oportunidad de controlar la situación, el narcisista se enfrenta a su mayor temor, que es perder su credibilidad y quedar expuesto a la burla ajena. Esto genera en ellos un alto nivel de disonancia cognitiva, es decir, un choque entre su autoimagen inflada y la realidad que se les presenta, lo que los deja en un estado de extrema incomodidad. Por eso, si eres constante en desafiar sus mentiras sin engancharte emocionalmente, no solo pierden poder sobre ti, sino que pueden volverse obsesivos en su intento de recuperar el control. Para aplicar estas estrategias con éxito, es crucial desarrollar una indiferencia emocional estratégica. Los narcisistas prosperan cuando logran provocar reacciones en los demás, por lo que reducir tu respuesta emocional es una de las herramientas más poderosas que puedes emplear. En lugar de caer en su juego, usa respuestas cortas y neutras como "ok, entiendo" o "veremos", lo que los deja sin margen para manipularte. Evita justificarte. Cuanto más expliques, más información les das para usar en tu contra. En su mundo, cada detalle que revelas puede convertirse en una herramienta de manipulación, por lo que la clave es mantener la conversación breve y sin emociones. Además, ser impredecible desarma su control sobre ti. Si alteras tus patrones de respuesta y conducta, su capacidad de manipulación se debilita. Un día puedes responder con calma y al siguiente con indiferencia sin previo aviso. Esto los coloca en un estado de incertidumbre que los obliga a esforzarse más por obtener tu validación, invirtiendo energía en ti en lugar de controlarte. Por último, afirma tu realidad con firmeza, pero sin entrar en discusiones interminables. No intentes convencerlos ni esperar que acepten la verdad. Simplemente expon los hechos con seguridad y mantente firme. La combinación de estas acciones genera en el narcisista una sensación de pérdida de control, llevándolo a obsesionarse con recuperar la influencia que antes tenía sobre ti. Recuerda que un narcisista solo tiene control mientras tú le des importancia a su juego, por lo que cuando aprendes a poner límites, a dominar tus emociones y a responder con inteligencia, dejas de ser una víctima y te conviertes en alguien a quien no pueden doblegar. Si alguna vez sentiste que un narcisista tenía poder sobre ti, hoy tienes las herramientas para cambiar esa dinámica. No necesitas pelear ni demostrar nada, solo necesitas comprender su psicología y actuar con estrategia. Y cuando lo hagas, verás cómo la persona que antes te manipulaba, ahora será quien te busque a ti.